¿Cuántas veces has gritado al cielo y solo has escuchado el eco de tu propia desesperación? ¿Cuántas noches has mojado tu almohada con lágrimas mientras tus oraciones parecían rebotar en el techo de tu habitación? Lo sé, amigo mío, lo sé. El silencio de Dios a veces parece un abismo infinito entre tu corazón roto y sus promesas, pero hoy, justo hoy, mientras tus manos tiemblan y tu fe se tambalea, quiero decirte que en ese silencio hay un mensaje tan poderoso que podría cambiar por completo la trayectoria de tu destino. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia divina, no es abandono, es preparación. Y en ese aparente vacío hay 7 revelaciones tan profundas que cuando las descubras transformarán tu espera en adoración. Hubo un tiempo en mi vida en que el silencio de Dios me parecía una sentencia. Caminaba por las calles de mi ciudad con los hombros caídos, arrastrando el peso de las promesas que parecían haberse olvidado de mí. Miraba al cielo y solo veía nubes grises, densas, impenetrables. Todos a mi alrededor parecían recibir respuestas, bendiciones, señales, todos menos yo. Y en esa soledad, en ese desierto aparentemente estéril, aprendí que el silencio de Dios tiene un propósito tan sublime que nuestra mente humana apenas puede comenzar a comprenderlo. La primera cosa que Dios te revela en silencio es la verdadera naturaleza de tu fe. Porque es fácil confiar cuando todo fluye, cuando las respuestas llegan como lluvia de verano, rápidas y refrescantes. Pero ¿qué sucede cuando el cielo se cierra? ¿Qué pasa cuando tus oraciones parecen cartas enviadas a una dirección desconocida? Es ahí, en ese preciso momento, cuando descubres si tu fe es circunstancial o incondicional, si depende de resultados o si está anclada en la certeza de su carácter. Pregúntate ahora mismo, ¿sigo confiando aunque no entienda? ¿Sigo avanzando aunque mis pies sangren en el camino? La fe verdadera no se mide en los milagros recibidos, sino en los desiertos atravesados sin perder la esperanza. Recuerdo a un joven empresario que lo había perdido todo. Su imperio se derrumbó como un castillo de naipes. Su familia se fragmentó bajo el peso de la tragedia. Sus amigos desaparecieron como la niebla bajo el sol del mediodía. Durante 3 años, sus oraciones fueron monólogos en una habitación vacía. 3 años de silencio divino que lo llevaron al borde del abismo. Pero cada mañana, aún sin entender, aún con el corazón destrozado, se arrodillaba y decía: aunque no te escuche, sé que estás aquí. Aunque no te vea, sé que me sostienes. Hoy, ese hombre no solo recuperó lo que perdió, sino que descubrió un propósito tan grande que aquella pérdida ahora parece apenas un párrafo en la novela épica de su vida. El silencio de Dios no era rechazo, era el crisol donde se forjaba su destino. La segunda revelación que encontramos en el silencio divino es que estamos aprendiendo a escuchar su voz verdadera. Vivimos en un mundo saturado de ruido, notificaciones que explotan en nuestros teléfonos, opiniones que nos bombardean desde todas las pantallas, voces que nos dicen quiénes deberíamos ser, qué deberíamos lograr, cómo deberíamos vivir. Y entre tanta cacofonía, la voz suave y apacible de Dios se pierde como un susurro en medio de una tormenta. Así que, a veces, en su infinita sabiduría, Dios apaga todas las otras voces para que finalmente podamos distinguir la suya. El silencio no es su ausencia, es su invitación a una comunicación más profunda, más íntima, más verdadera. No es que Dios haya dejado de hablar, es que necesitamos aprender a escuchar de una manera completamente nueva. Es como ese padre que lleva a su hijo pequeño a un bosque denso y por un momento suelta su mano. El niño desesperado grita: papá, papá, pero en lugar de responder inmediatamente, el padre guarda silencio, observando cómo su hijo agudiza sus sentidos, cómo aprende a buscar las señales, a seguir las huellas, a reconocer la presencia incluso sin palabras. Cuando finalmente el niño encuentra a su padre siguiendo las marcas en el camino, ha aprendido una lección invaluable. A veces necesitamos perder la voz familiar para descubrir una comunicación más profunda. Así es Dios contigo ahora. Su silencio es el aula donde estás aprendiendo a reconocer su presencia más allá de las palabras. La tercera cosa que Dios te revela en silencio es el valor del tiempo oculto. Vivimos obsesionados con la visibilidad, con los reflectores, con los aplausos instantáneos.
Queremos que cada oración sea respondida en tiempo real, que cada paso de fe sea recompensado con un milagro visible. Pero los mayores milagros de la Biblia vinieron después de largos periodos de silencio aparente. José, olvidado en una prisión egipcia. David, escondido en cuevas mientras huía del rey que una vez lo aplaudió. Moisés, 4 décadas en el desierto antes de ver la zarza ardiente. El silencio de Dios es la incubadora donde se gesta tu propósito. Es el laboratorio secreto donde tu carácter se forja mientras tus sueños maduran. No es tiempo perdido, es inversión celestial. Una de las historias que más me impacta es la de una mujer que durante 15 años oró por la sanidad de su hijo. 15 años de hospitales, tratamientos, esperanzas que florecían y se marchitaban con cada nueva promesa médica. 15 años preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? Y el cielo aparentemente sellado como un pergamino antiguo. Lo que ella no sabía es que durante ese tiempo de silencio, mientras cuidaba a su hijo con amor inquebrantable, estaba inspirando a decenas de enfermeras y médicos que veían en ella una fe que desafiaba toda lógica. Cuando finalmente su hijo fue sanado de manera tan milagrosa que los propios médicos no pudieron explicarlo, descubrió que 5 de esos profesionales habían entregado su vida a Cristo después de ser testigos de su perseverancia. El silencio de Dios había multiplicado el impacto de su testimonio de maneras que sus oraciones inmediatamente respondidas nunca hubieran logrado. La cuarta revelación en el silencio divino es que está siendo liberado de la aprobación humana. Cuando Dios parece callar, cuando los milagros no llegan como esperas, cuando tus oraciones parecen cartas al viento, algo interesante sucede. Las personas a tu alrededor comienzan a opinar. Tal vez no estás orando correctamente. Quizás hay pecado oculto en tu vida. Deberías buscar otro camino. Y en ese momento crítico tienes que decidir, ¿seguirás buscando a Dios aunque todos cuestionen tu fe? ¿Seguirás confiando en sus promesas aunque nadie más las vea? El silencio de Dios es el quirófano donde la adicción a la aprobación humana es extirpada de tu espíritu. Es la oportunidad de declarar como Job en medio de su tragedia, aunque Él me mate, en Él confiaré. Pienso en Abraham subiendo la montaña con Isaac, cada paso un tormento, cada metro una batalla interna, y el cielo, completamente en silencio, ni una voz, ni una señal, ni un rayo que detuviera su marcha hacia lo impensable. Los comentarios de sus contemporáneos debieron ser devastadores. La presión social, aplastante. Pero Abraham había aprendido la lección más valiosa. Entre la opinión de 1000 hombres y el silencio de Dios, el silencio divino pesa más. Y justo cuando el cuchillo se alzaba, cuando parecía que Dios había abandonado completamente la escena, vino la intervención. No antes, no después, exactamente en el momento perfecto. Así será contigo, guerrero. El silencio de Dios no es su olvido, es su confianza en que seguirás avanzando aunque el mundo entero te diga que te detengas. La quinta cosa que Dios te revela en silencio es la diferencia entre sus promesas y tus expectativas. Porque a menudo lo que llamamos silencio de Dios es simplemente Dios no respondiendo de la manera que esperábamos, en el tiempo que habíamos calculado, con los métodos que considerábamos apropiados. Es como el niño que pide un caballo de juguete y se enfada cuando su padre guarda silencio, sin saber que en el garaje le espera un caballo real. Nuestras expectativas son tan limitadas, tan pequeñas, comparadas con la vastedad de sus promesas. Y a veces el silencio divino es simplemente Dios diciendo, espera porque lo que tengo preparado para ti es infinitamente mayor de lo que estás pidiendo. Recuerdo a una pareja que durante años suplicó a Dios por un hijo, tratamientos, especialistas, oraciones que parecían evaporarse en el aire. El silencio de Dios en este área era tan doloroso que casi destruye su matrimonio. Hasta que un día, en un pequeño orfanato al otro lado del mundo, encontraron no a uno, sino a 3 hermanos que necesitaban un hogar. Hoy esa familia es un testimonio viviente de cómo el aparente silencio de Dios era en realidad su manera de preparar un milagro triple que jamás hubieran imaginado. No es que Dios no respondiera, es que su respuesta era tan grande que requería un tiempo de preparación que ellos no podían comprender desde su limitada perspectiva humana. La sexta revelación en el silencio divino es que estás aprendiendo el poder transformador de la adoración pura, porque es fácil alabar cuando las bendiciones fluyen,
cuando los milagros se multiplican, cuando cada oración recibe respuesta inmediata. Pero, ¿qué sucede cuando adoras en el vacío aparente? ¿Qué ocurre cuando levantas tus manos aunque tus ojos estén llenos de lágrimas? ¿Qué pasa cuando declaras, bueno es Dios, aunque todo en tu vida parezca contradecir esa afirmación? Ahí, en ese preciso instante, nace una adoración tan pura, tan despojada de interés, que hace temblar los cimientos del infierno. Pablo y Silas lo entendieron perfectamente. Azotados, humillados, encadenados en lo más profundo de una prisión romana, ninguna señal del cielo, ninguna manifestación sobrenatural, ninguna voz que les asegurara que todo estaría bien. Y, sin embargo, a medianoche comenzaron a cantar, no porque vieran la liberación, sino porque habían comprendido que Dios era digno de alabanza independientemente de sus circunstancias. Y fue esa adoración nacida en el silencio la que desató un terremoto sobrenatural. Así será contigo. Cuando aprendas a adorar no por lo que Dios hace, sino por quién Dios es, descubrirás que el silencio nunca fue ausencia, fue el escenario perfecto para tu acto de fe más poderoso. Y la séptima cosa, quizás la más profunda que Dios te revela en silencio, es que está formando en ti un carácter que pueda sostener el peso de la bendición futura, porque hay bendiciones tan grandes, tan transformadoras, que recibirlas prematuramente sería destructivo, como darle a un niño las llaves de un automóvil potente antes de que sepa siquiera caminar. El silencio de Dios es el gimnasio donde los músculos espirituales de la paciencia, la perseverancia, la humildad y la sabiduría se desarrollan. No es crueldad divina, es preparación amorosa. Una antigua leyenda cuenta que un joven acudió a un maestro alfarero para aprender el oficio. El maestro colocó un trozo de arcilla en sus manos y le pidió que formara un jarrón hermoso. Día tras día, el joven moldeaba la arcilla y presentaba su trabajo al maestro, quien guardaba silencio y simplemente volvía a convertir el jarrón en un trozo informe. Semanas pasaron sin una palabra de aprobación, sin una explicación, sin un consejo. El joven, frustrado pero determinado, continuó intentándolo, perfeccionando su técnica, observando más atentamente, desarrollando una sensibilidad hacia la arcilla que antes no poseía. Cuando finalmente, meses después, creó un jarrón de belleza extraordinaria, el maestro sonrió y dijo, no era el jarrón lo que estaba creando, eras tú. Así es el silencio de Dios contigo ahora mismo. No es que haya olvidado tu sueño, tu sanidad, tu promesa. Es que está mucho más interesado en quien tú te convertirás a través del proceso que en el resultado final. Amigo mío, si hoy te encuentras en ese espacio confuso entre la promesa recibida y la manifestación visible, si tus oraciones parecen cartas sin respuesta, si el cielo parece sellado con 7 sellos sobre tu situación, recuerda estas 7 revelaciones que Dios te está susurrando en su silencio. Tu fe está siendo purificada. Estás aprendiendo a escuchar su voz verdadera. El tiempo oculto está gestando tu propósito. Estás siendo liberado de la aprobación humana. La diferencia entre tus expectativas y sus promesas se está aclarando. Estás descubriendo el poder de la adoración pura. Y un carácter capaz de sostener bendiciones monumentales está siendo formado en ti. No desesperes en el silencio. No abandones en la aparente ausencia. No confundas la quietud divina con el olvido. Porque a menudo cuando Dios parece más silencioso es cuando está trabajando más activamente en las profundidades de tu ser y en los bastidores de tu destino. Como el alfarero que guarda silencio mientras sus manos transforman la arcilla. Como el compositor que no pronuncia palabra mientras la sinfonía toma forma en su mente. Como el arquitecto que permanece en silenciosa contemplación mientras el plano maestro